Seguramente si hablamos de super robots, de mechas, a muchos de nosotros nos venga a la mente el robot más conocido de todo el anime japonés, en Occidente al menos, que es Mazinger Z. Pero en Japón el mundo de los super robots la verdad es que está plagado de mechas diferentes, algunos más populares que otros, y concretamente hay uno que creo yo que es el que más rivaliza con el gran Mazinger Z. Además también es obra del mismo creador de Go Nagai, aunque en este caso es una idea original de Go Nagai que desarrolló Ken Ishikawa. Estoy hablando de Getter Robot, un mecha, un anime y un manga que seguramente en Occidente no llegó a alcanzar la popularidad que alcanzó Mazinger Z, pero que en Japón sí que ha tenido bastante repercusión, han salido muchas series, muchos mangas y se ha ido desarrollando su historia a lo largo de los años. Así que hoy vamos a hablar de eso, del super robot a la sombra de Mazinger Z. Vamos a hablar de Getter Robot, pero como siempre, empecemos por el principio. Y aunque siempre suelo empezar contando o explicando un poco de qué trata la historia del manga o el anime en cuestión, hoy sí quiero puntualizar una cosa, porque creo que es bastante importante, y es que la historia, aunque realmente la historia del manga y el anime de Getter Robot es en esencia la misma, está contada de manera muy diferente en uno y otro. Luego voy a entrar en detalle sobre este tema, voy a indagar un poco sobre las diferencias entre el anime y el manga, pero quiero que os quede claro eso, que tanto el manga como el anime son bastante diferentes el uno del otro. La historia de Getter Robot tampoco es que sea muy complicada. El imperio reptiloide, un imperio formado por reptiles, por dinosaurios que han evolucionado y que tienen unas características y unos recursos tecnológicos y científicos similares a los de los humanos, pues este imperio reptiloide ha decidido recuperar la Tierra, encabezados por el emperador Garo. Y para ello, pues están lanzando diferentes tipos de mecasaurios, robots gigantescos con formas de dinosaurio, de reptil, que están pues causando el caos y la destrucción por todo el planeta. Para contrarrestar a estos reptiloides y a estos mecasaurios, el profesor Saotome ha desarrollado en su laboratorio un robot enorme que funciona con rayos Getter, una especie de rayos especiales que le dan una energía capaz de, bueno, pues de eso, de poder mover a un robot gigantesco como este, que les permite este robot luchar contra estos mecasaurios en más o menos igualdad de condiciones. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la mayor aportación de Getter Robot al mundo de los mechas? Pues es porque es el primer robot, el primer super robot, o al menos uno de los primeros, transformable y que utilizaba distintos vehículos que se unían para crear este robot. Además, en el caso del Getter Robot no se unían para crear un solo robot, sino que podía crear tres versiones del robot diferentes, con diferentes cualidades para el combate. Como habéis visto, la historia es bastante simple y no se aleja demasiado a lo que suelen ser las típicas historias de super robots, ¿no? En cada capítulo básicamente vamos a tener a nuestro Getter Robot enfrentándose a algún mecasaurio que han lanzado los reptiloides. Pero aún así, Getter Robot tiene ciertos puntos que lo hacen un poco diferente e interesante para el público. El primero, como he dicho, es ese robot transformable que según el tipo de situación a la que se ve enfrentado, pues puede adquirir una forma u otra. Tenemos la versión, digamos, normal, la versión estándar del robot, que permite combatir cuerpo a cuerpo, una versión que tiene una especie de taladro que le permite excavar y adentrarse en lugares a los que los otros no pueden, y una versión más robusta que sobre todo está enfocada para luchar y pelear bajo el mar. Este mismo motivo, porque el robot está formado por tres vehículos diferentes, se necesitan también tres pilotos en lugar de un solo piloto, como ocurre en otras series, como ocurre por ejemplo con el Mazinger Z. En este caso tienen que ser tres pilotos los que se unan y colaboren para luchar y manejar al robot. En este trío de protagonistas está también un poco la gracia y la diferencia que tiene Getter Robot de otras series de super robot, porque el trío protagonista, sobre todo en los primeros capítulos, es un tanto peculiar, y aunque tenemos a Ryoma, que es el prototipo de héroe, apuesto, decidido, valiente, tenemos a otros dos personajes que son un tanto diferentes.
Por un lado tenemos a Hayato, que es un tipo bastante misterioso, callado, que parece que va a su rollo, y a Musashi, que es un tipo bastante temperamental y algo miedoso. Entonces la unión de estos tres personajes con esos tres caracteres tan diferentes hace que en algunos capítulos la historia se vuelva algo más interesante, ya que entra en juego la cobardía de Musashi, la forma de actuar de Hayato bastante independiente y poco colaborativa con el resto. Aunque si debo ser sincero, es cierto que el anime de Getter Robot es un anime bastante simple, y si tuviera que hacer una recomendación, directamente os recomendaría que vierais los 5 o 6 primeros capítulos y los 5 o 6 últimos capítulos. De hecho, yo he hecho algo similar, no he visto toda la serie completa porque son 51 capítulos y muchos de ellos son bastante repetitivos. Me he visto los primeros, los últimos, algunos de en medio, unos 20 capítulos en total he visto, y con eso he tenido más que suficiente para hacerme una idea de lo que es Getter Robot. Pero lo que sí me parece mucho más interesante es leer su manga, porque su manga es muy diferente en cuanto al planteamiento, en cuanto al tono, los personajes, todo. El manga de Getter Robot, que como he dicho es un manga que llevó a cabo Ken Ishikawa, siguiendo más o menos las directrices o lo que había planteado Go Nagai, nos presenta una historia mucho más oscura, mucho más cruda y bastante más adulta que lo que es el anime de Getter Robot, que básicamente es una versión infantilizada de esta historia. No es que la historia del manga sea muy compleja, porque en esencia es más o menos lo mismo, pero sí que está mejor explicada y sí que tiene un toque más oscuro que en el anime, que supongo que si eres adulto te agradará bastante más. Lo más destacable del manga son los personajes, que son muy diferentes a los que vemos en el anime. Por un lado, el profesor Saotome no es un científico bonachón como en el anime, sino que es un tipo con un carácter bastante agrio, bastante duro, y parece más casi un científico loco que otra cosa. Por poneros un ejemplo, al principio del manga, el profesor Saotome sacrifica a su propio hijo porque este ha sido como abducido, o ha tomado el control de su cuerpo un reptil, y el profesor Saotome decide prenderle fuego para acabar con él porque cree que su hijo no va a poder ser salvado, ¿no? Pero los tres pilotos también son bastante diferentes en el manga. Ryoma, por ejemplo, es un tío bastante violento, con una especie de sed de venganza o de revancha muy fuerte. Hayato es un terrorista estudiantil que está preparando una serie de atentados y literalmente la primera vez que aparece en el manga lo hace arrancándole la cara de cuajo a un miembro de este grupo de terroristas estudiantiles que quiere desertar. Y Musashi es un tío que se ha ido a la montaña a aprender judo por su cuenta y que es también bastante violento, con un carácter muy fuerte. De hecho, el profesor Saotome a los tres pilotos no los elige como en el anime. En el anime básicamente ellos acaban siendo pilotos porque pasaban por allí, no hay más. En el manga el profesor Saotome busca tres tíos que tengan un carácter fuerte, que sean tíos duros, literalmente, para que puedan aguantar la presión y tanto el duro entrenamiento como la presión de conducir un super robot y enfrentarse a todas esas bestias, ¿no? El manga es mucho más violento, hay escenas muy duras, muy sangrientas, algo que en el manga, en el anime no se ve, o sea, el anime es mucho más light en ese sentido. Y la parte de los villanos también está más trabajada. En el manga, aunque tampoco es que se profundice mucho, porque como digo, la historia más o menos es la misma, sí que el emperador Garo sí que te da unas pinceladas de las motivaciones que tienen los reptiloides para querer conquistar la Tierra, y es porque muchos años atrás, miles y miles y miles de años atrás, tuvieron que verse recluidos a las profundidades de la Tierra porque ciertos rayos, que son, después descubriremos que son los rayos Getter, los rayos que hacen funcionar al super robot, esos rayos estaban matando a los dinosaurios y a los reptiles, y para librarse de esto y para protegerse tuvieron que irse a vivir al fondo de la Tierra, mientras los monos evolucionaban y se hacían con el control de todo el planeta. Y esto generó en los reptiloides una sed de venganza, ¿no? De querer recuperar lo que ellos consideraban suyo, que era la Tierra. Para que os hagáis una idea, el manga creo que son solo uno o dos tomos, ¿vale? Es un manga relativamente corto, bastante corto, mientras que del anime se hicieron 51 capítulos. Es decir, imaginad todo el relleno que hay en ese anime. Básicamente es la excusa para mostrar un combate tras otro, mientras que en el manga todo está mucho más condensado y trabajado.
Getter Robot es uno de los robots más famosos, como decía al principio, de todo el anime y el manga, y creo que si te interesa el mundo de los mechas, creo que deberías al menos echarle un vistazo. Sí que te recomiendo que vayas mejor a su versión manga que a su versión anime, porque el anime se te puede hacer pesado, pero creo que como parte de la historia del anime, y sobre todo del anime de mechas, creo que es recomendable darle al menos una oportunidad. Esto ha sido básicamente Getter Robot, el anime a la sombra de Mazinger Z.